Bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica. En el día de hoy nos toca hacer un panorama semanal bastante particular, porque nos tocan cubrir los últimos capítulos del libro de Génesis que venimos meditando desde septiembre y vamos a ver los primeros capítulos del libro de Daniel, el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Entre Génesis y Daniel no solamente hay muchos libros entre medio, sino que hay un periodo de tiempo considerable en el cual pasaron muchas cosas. Pero esperamos que lo que veamos en este video pueda ayudarles a entender el contexto más amplio en el cual se enmarcan todos estos relatos. Para eso quisiera recomendarles particularmente en el día de hoy que tengan su Biblia a mano, que puedan tener un anotador o una lapicera también y si es necesario que puedan ir pausando este video para poder buscar algunos de los pasajes, leerlos y poder ir digiriendo de manera progresiva lo que vamos a ver en este video y esperamos que pueda ser de ayuda a la meditación personal de cada uno de ustedes. En primer lugar, recordemos algo que venimos enfatizando desde el principio de Génesis, y es esta pregunta: ¿quién es el protagonista de estos relatos? Y recordemos que el protagonista no era tanto ni Abraham, Isaac, ni Jacob, ni José y los hermanos y todo lo que pasa entre ellos, sino que ¿quién es el protagonista? Dios. Dios y la promesa que Dios pronuncia y la promesa que Dios cumple, que lleva a cabo a lo largo de la historia de la humanidad. Dios es el protagonista y vamos a poder ver a través del libro de Daniel que también, más allá de las cosas que suceden en la vida de Daniel, tenemos que tener muy claro en nuestra mente que el protagonista es Dios, la promesa que Dios pronuncia y esa promesa que Dios lleva a cabo a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces vemos en Génesis capítulo 49 que Jacob, anticipando su muerte, bendice a sus hijos y le dice enfáticamente a José que cuando muera lleve su cuerpo de vuelta a la tierra de Canaán para ser reunido con su pueblo. En el capítulo 50 también vemos que al final José, antes de su muerte, dice lo siguiente, en el versículo 25, dice: E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces José no solo está pidiendo que lleve sus huesos, sino que está anticipando que Dios los visitará. Está anticipando que ellos van a volver a la tierra de Canaán. Y luego del libro de Génesis está el libro de Éxodo. Y como seguramente muy bien conocemos, el pueblo de Israel que vivía en la tierra de Egipto empezó a ser esclavizado por un faraón que no conocía a José. Pero luego, a través de Moisés, Dios libera al pueblo. Y cuando salen con grandes riquezas. Pero recordemos que eso Dios ya se lo había dicho ¿a quién? A Abraham, en Génesis capítulo 15. Eso lo pueden buscar luego. En Génesis capítulo 15, Dios ya le había dicho a Abraham, cuando cayó dormido, que su pueblo, su descendencia, iba a habitar en tierra extraña, pero que Dios los iba a sacar de allí y cuando saldrían con grandes riquezas. Y eso es lo que sucedió. Pero no solo eso, sino que si vemos en Éxodo capítulo 13, versículo 19, cuando el pueblo sale, dice en Éxodo capítulo 13, versículo 19, dice lo siguiente: Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará
y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces Moisés, recordando ese juramento que le había hecho hacer a los hijos de Israel José, cuando salen de la tierra de Egipto, sale con los huesos de José. ¿Y hacia dónde estaban siendo dirigidos ese pueblo que salió de Egipto, que cruzó el Mar Rojo? Estaban siendo dirigidos a la tierra de Canaán. Y luego de muchos sucesos que también pasan, con Josué cruzan el río Jordán. Cruzan el río Jordán y conquistan gran parte de la tierra prometida. Y veamos también qué dice en Josué, capítulo 24, versículo 32. Josué, capítulo 24, versículo 32. Dice lo siguiente. Dice, y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Es decir, que mantuvieron los huesos de José durante toda esa peregrinación en el desierto, mientras cruzaban el río Jordán, mientras batallaban con los cananeos, y en el capítulo 24 vemos que efectivamente enterraron en Siquem los huesos de José. Pero de acá al libro de Daniel pasaron muchas cosas. En principio, el pueblo de Israel se asentó en la tierra prometida y al principio fueron gobernados por jueces, ¿no? Como el libro que le sigue a Josué. Pero luego el pueblo de Israel no quiso ser juzgado ya más por jueces, que en realidad significaba que Dios era el verdadero soberano sobre ellos, sino que el pueblo de Israel pidió un rey. Pidió un rey rechazando la soberanía de Dios sobre ellos. Y Dios le dio rey en su furor, como dice en el libro de Oseas. Dios les permitió tener un rey y así comenzaron a ser gobernados por reyes como el resto de las naciones. Y conocemos al primer rey Saúl, luego David, luego Salomón. Y luego en la vida de los hijos de Salomón, el reino se dividió en dos. Al norte lo que se conoce como Israel, donde estaban las 10 tribus, y al sur lo que se conoce como Judá, donde estaba la tribu de Judá y Benjamín. Y con el reino dividido, el pueblo persistía en hacer ¿qué? Persistía en seguir rechazando la soberanía de Dios sobre sus vidas. Y durante todo ese tiempo, Dios envió profetas para hablarle al pueblo, para hablarle a los reyes del pueblo de Dios, para que se arrepintieran y volviesen a Dios. Y si no se arrepentían, ¿qué iba a pasar? Dios los iba a esparcir por toda la tierra. Iban a ser esclavizados, iban a ser deportados y ser gobernados por otros reyes. Pero Dios esto ya lo dijo a Moisés en el libro de Deuteronomio. Y sabemos que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios no se arrepintió. Entonces, efectivamente, vino un rey extranjero y sometió al pueblo de Dios y los llevó cautivos. Eso es lo que comenzamos a ver en el libro de Daniel. Daniel fue uno de esos jóvenes que fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor. Y en medio de esa situación vamos a ver que Daniel se mantuvo firme en su fe acerca del único Dios, en su relación con Dios. Y es interesante, así como pasaba en la vida de José, si los comparamos, hay muchas similitudes. A través del tiempo terminaron en lugares de alto rango, de mucha influencia. Pero ¿qué es lo más importante? Son las decisiones que ellos fueron tomando
de acuerdo a su relación con Dios y de acuerdo a una vida que teme a Dios. Y vamos a ver algo muy interesante en Daniel. Y es que Daniel no quiso cambiar a los demás, ¿no? Si recuerdan el tema de los alimentos. No quiso cambiar a los demás, no les obligó a los demás a también comer solo verduras como él y sus compañeros, sino que él buscó la manera de mantenerse firme delante de Dios. Y a través de toda esa situación termina siendo una persona muy importante entre los sabios para el rey Nabucodonosor. Y en ese instante, en el segundo año, el rey Nabucodonosor tiene pesadillas, tiene un sueño que lo turbó mucho y buscó a personas de entre sus sabios que pudieran interpretar su sueño. Pero todos esos sabios, esos magos, nosotros en Argentina decimos que eran medio chantas, ¿no? Eran un poco mentirosos, eran convenidos, y el rey Nabucodonosor también sabía eso. Entonces lo que pide es no simplemente una interpretación de su sueño, sino que le digan qué es lo que había soñado. Y como esos magos y esos astrólogos no podían decirlo porque realmente sería imposible, y los magos mismos dicen que es algo imposible para el ser humano hacer eso, el rey Nabucodonosor, enfurecido, manda a matar a todos los sabios, de entre ellos incluidos Daniel. Entonces, cuando van a buscar a Daniel para matarlo por el edicto del rey, Daniel habla con sabiduría y pide que le den tiempo para poder interpretar el sueño del rey. Y ora junto a sus compañeros. Y le piden a Dios que les revele cuál había sido el sueño del rey. Y si bien esto está ya pasando a la otra semana, me parece muy importante que veamos un poco de qué se trataba ese sueño. En Daniel capítulo 2, ¿sí? Vemos que Daniel no solamente sabe qué es lo que el rey soñó, sino que le da la interpretación. Y habla acerca de los reyes que se van a levantar uno atrás del otro. No vamos a entrar en detalle en eso en este video, pero solamente dejemos ahí ese punto. Daniel interpreta qué es lo que va a suceder a lo largo de la historia. Los imperios que se van a suceder uno atrás del otro. Y luego de todo eso, en el versículo 44, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces Daniel, que estaba en ese lugar, que Dios permitió que Daniel estuviese en ese lugar, ¿qué es lo que en definitiva Dios le reveló a Daniel? Le reveló el reino perfecto y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dios le hizo ver a Daniel la promesa eterna de salvación para cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿quién es el protagonista de todos estos relatos, de todos estos sucesos que ocurren en la vida de estas personas? Dios y su promesa que pronuncia y ciertamente lleva a cabo a lo largo de la historia de la humanidad. Y nosotros sabemos por certeza que ese reino eterno ha venido a esta tierra, porque en Mateo capítulo 1 habla acerca de la genealogía de Jesús, el Mesías, de Jesús, el Rey de Reyes,
de Jesús que vino a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, porque Él, que era el rey del reino de los cielos, se ha acercado, ha venido a esta tierra. Entonces, todos nosotros podemos ver que esa palabra que Dios pronunció en todo el Antiguo Testamento se ha cumplido ciertamente. Y en ese reino que no será jamás destruido, nosotros ahora tenemos la certeza de que podemos vivir no siendo desobedientes, no siendo tercos y testarudos y pecando una y otra vez, sino creyendo con certeza y con firmeza que Dios nos ha hecho pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad de vivir en el reino de Dios, cumpliendo su palabra, permaneciendo en su palabra, deleitándonos en su palabra, obedeciendo a su palabra. Todo eso nosotros podemos vivirlo de manera abundante y vamos a poder ver en la vida de estas personas que el protagonista, el tema central, es la salvación de Jesucristo por medio de la cruz y la resurrección para cada una de nuestras vidas. Espero que tener en cuenta esto nos pueda ayudar a profundizar aún más en la meditación personal de cada uno, a poder ver detrás de los relatos, detrás de las situaciones particulares, y que eso nos ayude a ver que en nuestras vidas también, detrás de lo que nos pasa, detrás de lo que nos sucede, hay algo mucho más glorioso, hay algo mucho más esencial y eterno que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Y es esta nueva creación, una vida que vive bajo el gobierno de las palabras de nuestro Rey Jesucristo. Esperamos que la palabra hable a cada una de sus vidas y los esperamos ver en el próximo video del Panorama Semanal. Bendiciones.